Las fuerzas ucranianas rechazan abandonar sus posiciones en Bakhmut pese al empuje ruso. La ciudad de la provincia de Donetsk ha sufrido el asedio más largo de la guerra de Rusia, 7 meses de ataques constantes. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El jefe de los mercenarios Wagner augura un colapso del frente en Donetsk si el Kremlin no les otorga municiones. Mientras Volodymyr Zelensky pide al ejército ucraniano encontrar las fuerzas para defender la ciudad sitiada. Chile inicia un segundo proceso para modificar la Constitución. Los especialistas tendrán que redactar los aspectos para la ley base y, de ser aprobada por la ciudadanía, reemplazará a la vigente impuesta por los militares en 1981. Un mes después de los devastadores terremotos en Turquía y Siria, millones de personas siguen afectadas. Casi 3 millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Conoceremos la situación cerca de Idlib, en el noreste de Siria. Comenzamos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sus tropas libran en estos momentos una batalla dolorosa y difícil en la ciudad de Bakhmut y pidió al ejército ucraniano encontrar las fuerzas para defender la ciudad sitiada. La situación en el estratégico bastión del este de Ucrania es incierta. Medios ucranianos recogen testimonios de soldados en la zona que hablan de un alto número de bajas en ambos bandos y dicen sentirse desprotegidos. Por su parte, el jefe del grupo de mercenarios rusos, Wagner, advirtió el domingo que sus tropas allí se están quedando sin munición y podrían colapsar muy pronto si no reciben el armamento que les prometió Moscú el mes pasado. Además, el empresario Yevgeny Prigozhin aseguró que si sus efectivos se repliegan de Bakhmut, podría desmoronarse todo el frente ruso. Se estima que el año de invasión rusa ha hecho que la economía ucraniana se contraiga a la mitad. Los ataques rusos están acabando con la infraestructura energética del país, bloqueando puertos y deteniendo la producción. Pese a las dificultades, las empresas ucranianas intentan adaptarse para seguir adelante. DW ha viajado a la región de Dnipro, donde la industria metalúrgica intenta mantenerse a flote pese a los bombardeos constantes. Aquí el informe. Este sonido significa que toca refugiarse bajo tierra. Los trabajadores lo han oído muchas veces, pero sigue resultando perturbador. Cuando comenzó la guerra, ponerse a salvo significaba paralizar la producción. Un año después, esta planta metalúrgica no necesita hacerlo. Gracias a unas cuantas computadoras con Internet, es posible mantener la maquinaria funcionando. El encargado muestra los suministros de emergencia. Con ellos podrían sobrevivir días o incluso semanas. Hasta ahora la planta no ha sido atacada, pero con las tropas rusas a menos de 100 kilómetros de distancia, la amenaza es muy real. Estamos en guerra y nadie puede saber lo que ocurrirá mañana. Debemos estar preparados. Rezo porque no lleguemos a necesitar nada de esto jamás. Otras empresas ucranianas han tenido menos suerte. 2 misiles rusos golpearon esta fábrica en Dnipro y dejaron 2 muertos. Si el primer ataque no hubiera sido en fin de semana, la cifra de víctimas sería mucho mayor. Es una lotería. Los misiles pueden caer en cualquier momento y en cualquier lugar, casas o instalaciones. Es mi primera vez aquí y solo había visto imágenes. No quería venir porque recordaba las instalaciones y el esfuerzo que habíamos invertido en ellas. Así se ve una planta por la que ha pasado Rusia. Visitamos otra de las fábricas de Vyacheslav. Sigue operativa, pero le cuesta lidiar con los ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana. Cada vez que suena la alarma, la electricidad se va. En los últimos meses, cuando hay una alarma, la compañía eléctrica desconecta todo el suministro. Es algo impredecible y cada vez que ocurre, perdemos entre 40.000 y 50.000 euros por minuto. El material que tenemos dentro no puede cambiar de temperatura. Si lo hace, se agrieta y se rompe. Los generadores marcan la diferencia.
Ahora los empleados pueden reaccionar a los apagones y ganar tiempo para extraer gas natural que logre mantener estable la temperatura hasta que vuelva el suministro eléctrico. Antes llegaban a perder días de producción cada vez que había un apagón. Ahora son solo horas. Aunque la electricidad no es el único problema aquí, muchos de los clientes europeos no quieren seguir trabajando con proveedores ucranianos, pues temen que la guerra los obligue a detener el suministro. Todo el mundo está exhausto. A veces desean cerrar los ojos e imaginar que esto no es más que una pesadilla, pero los mantenemos abiertos y seguimos luchando, al pie del cañón. Mi trabajo consiste en asegurarme de que las fábricas continúen operativas y los empleados reciban sus sueldos. Así puedo ayudar a los soldados a comprar material. Pero no todos los negocios han logrado mantenerse a flote. Vasyaslav cuenta que al menos la cuarta parte de sus rivales han cerrado y que la ola de quiebras no cesa. Pese a la resiliencia, la economía ucraniana cae en picado, dejando así al país y al ejército aún más a expensas del apoyo internacional. Y vamos ahora con temas latinoamericanos con menos expectativas que la vez anterior. Comienza por segunda vez en Chile un nuevo proceso constitucional tras el rechazo de los chilenos a la propuesta que fue presentada en septiembre del año pasado. Este lunes se reunirán por primera vez de forma oficial el comité de 24 expertos designados por los partidos políticos, que será el encargado de presentar el primer borrador de la nueva Carta Magna. El texto servirá de base para los 50 constituyentes que serán electos por los ciudadanos en mayo. La propuesta final se votará el próximo 17 de diciembre en un plebiscito nacional. Y vamos ahora a Santiago de Chile por más información. Ampliamos el tema con Francisco Velasco. Francisco, ya se inició el segundo proceso de reforma constitucional que terminará con otro plebiscito en diciembre. ¿Cuáles son los cambios? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Saludos hasta Berlín. Exactamente como tú bien lo decías, hay cambios respecto del proceso anterior al actual y podríamos dividirlo en dos aristas. La primera arista podría ser un poco más desde la forma. Como tú bien decías, hay una comisión de expertos designada de 24 expertos, que es un paso previo que se agregó al proceso constituyente que no existía en el proceso anterior. Hablamos de un proceso de aprendizaje, porque hoy estos 24 expertos son designados por los partidos políticos, es decir, personas muy doctas en el tema de la política que van a redactar un borrador que luego va a ser aprobado por los constituyentes. Y en segundo lugar podemos hablar también de fondo. Hay temas que hoy ya se están tratando, que ya se están hablando, de hecho, de cuáles son los temas principales de los que va a tratar la comisión. Uno de ellos, por ejemplo, es la gobernabilidad del presidente, si es que va a tener el mismo poder que tiene hoy o si le van a restar poder, que es lo que aparentemente es lo que ocurrirá, donde los partidos políticos, el Congreso, de hecho, va a ser quien finalmente tenga más poder. También se habla, de hecho, del Estado social y democrático, de derechos, y estos conceptos pueden convivir juntos. Y hay bastante diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda dice que no, la derecha dice que sí. Solo 3 meses tienen de partida para poder ponerse de acuerdo, que también es un cambio respecto del proceso anterior. Bueno, el primer proceso constituyente terminó con la votación de septiembre pasado, en la que el 61% de los chilenos rechazó el nuevo texto. ¿Qué hace pensar que ahora los chilenos sí van a aceptar la nueva constitución? Es una muy buena pregunta, porque además la efervescencia del proceso tuvo un cambio radical. O sea, si recordamos lo que era el proceso constituyente de hace unos años atrás, todo el país estaba efervescente con este proceso, todo el mundo hablaba de este proceso y la participación ciudadana, la verdad es que era bien alto. En todos los lugares se hablaba del proceso constituyente. Hoy en día eso ha cambiado bastante, esa efervescencia se ha reducido y la verdad es que la respuesta a esa pregunta es un poco incierta. Lo que sí se sabe es que en cuanto a lo que se trabaja hoy día, a esa efervescencia, se habla de que podría ser un buen proceso para la política, donde los constituyentes van a poder realizar quizás un mejor trabajo al no tener la presión ciudadana circundándolos todo el tiempo. ¿Qué pasará en los próximos meses respecto de si habrá aprobación o no? Lo tendremos que ver en los próximos días. Estaremos pendientes. Gracias, Francisco Velasco, desde Santiago de Chile. Un abrazo. Y vamos ahora directo a México. Allí han sido rescatados 343 migrantes que se encontraban en la caja de un camión abandonado. Los agentes del Instituto Nacional de Migración dieron con el vehículo abandonado en el estado de
Veracruz. 103 de los 343 migrantes son menores de edad y provienen en su mayoría de Guatemala, pero también de Honduras, El Salvador y Ecuador. México está viviendo un flujo migratorio récord y frecuentemente las autoridades encuentran camiones abandonados con migrantes a lo largo de las carreteras del país. Y hablamos ahora con la periodista Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México. Andrea, ¿qué se sabe hasta ahora y qué dicen las autoridades al respecto sobre este caso? Bueno, este camión fue encontrado en una carretera en Veracruz, es un estado del sureste de México, en la zona del Golfo de México, y estaba sin el conductor, es decir, era un camión abandonado con ventilación. Los migrantes aparentemente no estaban en una situación así de riesgo, de hacinamiento, pero estaban encerrados en un camión. Y tenían brazaletes de colores en las manos, es decir, algo un poco peculiar, no es algo frecuente que se encuentre ese tipo de elemento, ¿no? Se ve que era alguna banda organizada que los estaba trasladando hacia la frontera norte de México, seguramente. Estos migrantes, de los 343, una tercera parte prácticamente eran niños no acompañados de Guatemala, pero también había personas de otros países centroamericanos y de Ecuador. A diferencia de este caso, el fin de semana también hubo uno de rescate de migrantes, eran unos 136, la mayoría de Guatemala. Estos eran en su mayor parte adultos y el camión fue interceptado en un puesto migratorio y ahí es donde se hizo la inspección y se descubrió que estaban. Entonces, bueno, es frecuente que ocurra esto, pero bueno, no, en el caso de los de Veracruz estaban abandonados en una carretera. Ya, bueno, en todo caso, la frontera sigue siendo un lugar peligroso. Sabemos que 4 estadounidenses cruzaron hacia México y están desaparecidos desde el viernes pasado. ¿Cómo avanzan las investigaciones al respecto? Sí, exactamente. Toda la frontera norte de México es peligrosa y ahora se está investigando esta desaparición de los 4 estadounidenses. Lo que informaron las autoridades mexicanas y también el FBI es que están trabajando en conjunto para ver qué ocurrió. Se sabe muy poco, pero se dice que cruzaron la frontera, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, para comprar medicamentos en México, y ahí fueron sacados con violencia de la camioneta en la que iban, los bajaron a tiro seguramente porque hubo una persona muerta, una persona mexicana inocente muerta en el medio de este incidente, y a los estadounidenses, a los 4, los sacaron de su vehículo y se los llevaron, no se sabe bien por qué. Esto ocurrió el viernes, que fue un día de muchos tiroteos y de mucha violencia en Matamoros, que llevó incluso al consulado de Estados Unidos a pedir a sus ciudadanos que se resguardaran. Y Estados Unidos siempre recomienda no viajar a Tamaulipas porque es un estado fronterizo muy peligroso. Entonces ahora las investigaciones están en curso, aparentemente fueron víctimas fortuitas o no se sabe qué fue lo que pasó exactamente, pero que no estarían involucradas en algún tema de criminalidad de ellos mismos. Entonces las investigaciones están en marcha. Muchísimas gracias, Andrea Sosa Cabrios, desde la capital mexicana. Bueno, y seguimos hablando de México, pero en la economía, ¿no, Andrés? ¿Qué tal, Silvia? Así es. México, como toda nuestra región, es un país de grandes contrastes y mientras todo esto sucede en la frontera, el peso mexicano está atravesando valores récord. Algunos analistas lo llaman ya el superpeso. La moneda mexicana sigue su racha fuerte frente al dólar, favorecido entre otros factores en los que vamos a profundizar más adelante por un buen clima de inversión y por la política del Banco Central mexicano para contener la inflación. El peso mexicano logró bajar de las 18 unidades por dólar la semana pasada, una barrera psicológica que no lograba vencer desde 2018. Mientras la libra esterlina, el euro y los pesos de Colombia y Chile tocaron mínimos históricos durante 2022, la moneda mexicana concluyó el año como la segunda de las únicas 4 monedas apreciadas frente al dólar estadounidense, junto al rublo ruso, el real brasileño y el sol peruano. Y las perspectivas se mantienen favorables. El peso se estará fortaleciendo. De hecho, en el mes pasado, en febrero, fue la moneda que más se fortaleció en el mundo, comparada con todas las monedas de los mercados emergentes. La moneda mexicana se ha visto beneficiada por la combinación de varios factores que mantienen la confianza de los inversionistas. Por un lado, la debilidad del dólar frente a otras divisas, incluso con la Reserva Federal subiendo tasas.
pero también la fortaleza de la economía mexicana en los últimos meses ha contribuido al alza de su divisa nacional. Hay una entrada importante de recursos en dólares. Bueno, otra entrada ha sido también la parte turística, la inversión extranjera directa a través del nearshoring y también la estabilidad de las cuentas del país. Es decir, México quizás no esté creciendo a las tasas que se debería de crecer, pero tiene unas cuentas públicas estables. El PIB de México registró un avance del 3% en 2022 gracias al buen desempeño de las exportaciones. La apreciación del peso se da además en un contexto favorable a nuevos flujos de financiación. La semana pasada, el gobierno de México anunció una inversión de $5,000 millones de la empresa de autos eléctricos Tesla para instalar una planta de montaje en Nuevo León, en el norte del país. La planta se perfila como la más grande del mundo. Ana Nieto, en Nueva York, por supuesto, nos va a profundizar este asunto. Ana, cuéntanos un poco más en detalle qué hay detrás de la subida del peso mexicano con respecto al dólar. Bloomberg dice que es una de las monedas de mejor evolución en los mercados y que hay detrás de esto, pues para empezar y de más a menos, hay que decir que la mayor parte de los operadores están fijándose con mucho interés en los mercados emergentes de Latinoamérica, que con excepciones consideran que no tienen mucho riesgo y que están dando muy buenos resultados para sus inversiones, algo que beneficia sin duda ninguna a la segunda economía de la región. Pero ya en concreto, dentro de México, las fuertes remesas, la subida de las tasas de referencia, que están al 11% desde principios de febrero, están dinamizando la moneda, porque el diferencial de tasas que hay con otros países, todo con Estados Unidos, están haciendo muy atractiva la inversión en pesos, sobre todo porque los operadores de bolsa están buscando alternativas de mayor liquidez en cash para las inversiones, dada la volatilidad que hay en estos mercados. Esto no es bueno para la economía mexicana en el sentido de que el PIB no va a subir tanto y de hecho ya se ha rebajado con respecto a las primeras previsiones, pero la moneda va a seguir fuerte y desde luego el músculo industrial y las exportaciones están dando mucha fuerza a toda la economía mexicana y eso se está viendo con la inversión que ha hecho Tesla, pero también otras empresas. Ana, cuéntanos también hasta qué punto las nuevas tendencias en la globalización financiera e industrial están beneficiando actualmente a México. México tiene varios factores que son importantes a su favor. El primero es el coste laboral. En segundo lugar es que es una economía que está al lado, en la frontera con Estados Unidos. Y en tercer lugar que la renovación del Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en el año 2020 hizo incluso más atractiva la inversión, por ejemplo, para empresas automotrices en México. De hecho, esta inversión de Tesla de 4.500 millones, que podría estar operativa el año que viene, se une también la que está haciendo BMW. Pero además, el nearshoring, es decir, traer las cadenas de proveedores más cerca de los centros y convertir nuevos centros de producción, está beneficiando a México. Mattel ha convertido a su fábrica de juguetes en México en la primera del mundo y hay muchas más inversiones. China es el segundo inversor en México después de Estados Unidos. Ana Nieto, en Nueva York, gracias. Hasta la próxima. Y la nueva generación de jóvenes de México quiere concientizar sobre el reciclaje a través de la creación de una obra de arte hecha enteramente con latas de bebidas. Grupos de scouts de todo el país se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para construir la flor de lis más grande del mundo con latas de cerveza y de refrescos. Tras este evento aplastaron la obra, que medía unos 90 metros de ancho, con el objetivo de reciclar estas latas. Con esta campaña se recaudaron casi $20.000, dinero que será donado a orfanatos locales y a las víctimas del terremoto en Turquía y Siria. Y la cadena danesa de supermercados Bilka ha comenzado a emplear tecnología de reconocimiento facial para determinar si sus clientes cumplen la edad legal requerida para comprar alcohol. De esta manera, quienes utilicen el sistema de autopago en el momento de adquirir bebidas etílicas deberán presentar una identificación legal y además mostrar sus rostros a una cámara para la comprobación. Los encargados aseguran que de esta manera se agilizará el proceso de pago. La edad legal para comprar vino y cerveza en Dinamarca es de 16 años y de 18 para las bebidas de mayor graduación. Y Afganistán, nos vamos ahora con Silvia Cabrera.
Así es, seguimos con más informaciones. El trato de los talibanes a mujeres y niñas allí en Afganistán podría constituir un crimen contra la humanidad, según un informe de la ONU presentado este lunes en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Los talibanes tomaron el poder en 2021, restringiendo drásticamente las libertades y los derechos de las mujeres, incluida su capacidad para asistir a la escuela secundaria y a la universidad. El nuevo periodo de clases, por cierto, acaba de comenzar tras la pausa de invierno, pero solo los hombres son admitidos. De regreso a clases tras las vacaciones de invierno. Una oportunidad para ponerse al día con los amigos. Sin embargo, la única huella de que había mujeres en esta universidad privada de Kabul está en los afiches que animan a las estudiantes a llevar el hijab. Un recordatorio de cómo era todo antes de que los talibanes les prohibieran el acceso a la educación superior a finales del año pasado. No teníamos problema con que nuestras hermanas tuvieran clases separadas, más bien estábamos felices por ellas, incluso si tenían que estudiar solas. El año pasado estábamos segregados, pero al menos ellas seguían estudiando. La norma decretada en diciembre fue recibida con protestas e indignación global. Muchos de quienes salieron a las calles eran mujeres jóvenes que ahora no tienen acceso a la educación superior. Si las chicas no reciben educación, la mitad de la sociedad se paralizará. Así que debemos salir de esta parálisis. Cuanto más progreso haya en una sociedad, mejor. Las chicas son también seres humanos, sin importar sus gustos o lo que quieran ser en el futuro. Así que tienen que continuar estudiando en escuelas o en la universidad. Los talibanes justifican la exclusión de las mujeres de las universidades porque se estaban ignorando los códigos de vestimenta y otras restricciones religiosas. El país es ahora uno de los más restrictivos del mundo en cuanto a educación femenina. La ONU advierte que estas normas podrían crear una generación perdida, alegando que todos y todas tienen derecho a la educación. Y en el norte de Siria, casi 200.000 personas viven desplazadas tras los devastadores terremotos de comienzos de febrero. Muchos duermen en la calle o en refugios provisionales por temor de que sus viviendas se derrumben, traumatizados por lo que vivieron hace un mes. Un equipo de DW visitó la ciudad de Idlib y comprobó el drama de miles de personas que se quedaron sin techo. Cuando cae la noche, Amar Fayyad, de 40 años, llena su auto de mantas y conduce hasta las afueras de la ciudad de Idlib, lejos de las ruinas de los antiguos edificios residenciales. Allí pasa la noche con su hijo. Desde los terremotos que sacudieron el noroeste de Siria y Turquía, cientos de familias no duermen en sus casas por temor a que éstas se desplomen. Después de los terremotos, mi hijo y yo quedamos traumatizados. No nos atrevemos a quedarnos en casa porque no es seguro. No hemos podido comprar una tienda de campaña porque cuestan entre $200 y $400 y no nos alcanza el dinero, así que decidimos quedarnos aquí. Los terremotos dejaron casi 6.000 muertos en el norte de Siria y destruyeron miles de construcciones. Casi 200.000 personas quedaron en la calle. Las familias afectadas abandonaron sus viviendas después de que las réplicas agravaran los daños. Muchas se instalaron en carpas frente a sus casas o en lugares públicos. ISAN, una organización humanitaria con sede en Alemania, explica que el reto es enorme. El principal obstáculo para ampliar los campos de refugiados es que las comunidades no estaban preparadas para construir este tipo de instalaciones capaces de acoger al enorme número de desplazados. Ahora el reto es conseguir suficientes tiendas de campaña. Y después del segundo terremoto, muchas más personas abandonaron sus hogares debido a las traumáticas experiencias con el primero.
Cerca de la ciudad de Idlib, Muhammad Lakhani ofreció refugio en su hacienda a personas que perdieron sus hogares o a familias que temen volver a sus casas. Tras el primer terremoto recibimos a 22 familias que perdieron sus casas y después del segundo llegaron muchas más porque tenían miedo de quedarse en los edificios. Y como pueden ver, es difícil satisfacer sus necesidades. Por el momento, miles prefieren dormir en la calle a vivir con el miedo dentro de sus casas. Y el gobierno turco está siendo duramente criticado por su gestión de los terremotos. Ahora una alianza opositora se ha unido para disputarle la presidencia a Recep Tayyip Erdoğan en las próximas elecciones del 14 de mayo. Kemal Kılıçdaroğlu fue finalmente elegido para enfrentar a Erdoğan. Esto luego de que la coalición opositora se fracturara la semana pasada debido a que uno de los 6 partidos no estaba de acuerdo con la elección. Según las encuestas, las próximas presidenciales serán las más disputadas en los 20 años que Erdoğan lleva en el poder. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes que nos llegan sobre la guerra en Ucrania. Un tribunal de Bielorrusia condenó este lunes en ausencia a la líder opositora Svetlana Tijanovskaya a 15 años de prisión por traición. Tijanovskaya está exiliada en Lituania desde el 2020 a causa de la represión ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko contra manifestantes que protestaban contra su última reelección, considerada fraudulenta. Peleas en el Parlamento de Georgia debido a un controvertido proyecto de ley promovido por un partido oficialista para hacer frente a supuestos agentes extranjeros. Sus detractores temen que la ley sirva para perseguir a la oposición, como en Rusia. Casi 1 millar de personas protestó contra la iniciativa ante el Parlamento. Y el gobierno de Corea del Sur presentó este lunes un plan para compensar a 15 personas que fueron esclavizadas por empresas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto genera críticas ya que prevé financiarse con dinero de empresas surcoreanas en lugar de japonesas. La propuesta busca resolver uno de los contenciosos más largos entre ambos países. Cambiamos de tema. El astro brasileño del fútbol, Neymar, deberá ser operado de los ligamentos del tobillo derecho y se perderá lo que resta de la temporada con su club, el Paris Saint-Germain. La cirugía del jugador de 31 años lo mantendrá fuera del campo de juego al menos 3 o 4 meses. Según afirmó el club parisino, Neymar ya se había perdido los 2 últimos partidos por episodios de inestabilidad en el tobillo. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.